Buen día, hoy le venimos a hablar sobre nuestro prototipo de robot vacuum train, es decir, aspirador robot. Nuestro equipo conforma de dos integrantes, Jaime Barranco Chicoltencan y Juan Jesús García Tino. El objetivo de esta investigación consiste en diseñar un prototipo que tenga un funcionamiento aceptable. Para llevar a cabo este objetivo, se va a construir un prototipo que pueda evitar obstáculos de forma autónoma e incorporar un módulo de aspiración para aspirar mientras avanza por la habitación. En esta presentación vamos a tocar varios puntos que pasan en la introducción, descripción, resultados, conclusiones y referencias de este proyecto. En la introducción, sabemos que la tecnología ha aportado grandes beneficios a la unidad, ya que su funcionamiento es traer mejores herramientas y accesorios para facilitar, ahorrar esfuerzo y tiempo al ser humano. De hecho, están sustituyendo gran parte de los utensilios que aún conocemos en la actualidad. En 2002, una empresa llamada iRobot ponía en venta un prototipo llamado Romba, que era un robot aspirador con varios sensores básicos que ayudaban a realizar las tareas de limpieza. Ya contaba con las características que podemos ver hoy en día, como cambio de dirección, la detección de obstáculos, la detección de manchas sucias o la posibilidad de ver las caídas. Para el desarrollo de este proyecto se tomó 4 etapas. Para la etapa 1 se optó por utilizar un diodo CEDER para generar un regulador CN básico. Este regulador tipo paralelo y un esquema básico según en la figura 2, que es este que está aquí abajo. Cuando el voltaje excede el voltaje de rotura del diodo, entonces la corriente a través de esta se incrementa. Luego el voltaje cede y la carga se mantiene constante al igual al voltaje nominal del diodo CEDER. En la práctica, la fuente de corriente es un resistor, como indica la figura 2b. Este resistor R se diseña para que el diodo esté correctamente polarizado y por lo menos circule la corriente mínima. Cualquier exigencia de carga está dentro de los límites especificados por el regulador. El regulador se diseña bajo condiciones más exigidas, es decir, existe otra condición la cual ocurre cuando la corriente de carga máxima, luego la corriente de carga será máxima. Para esta situación lo peor que puede ocurrir es que el voltaje no regulado de la entrada sea máximo. En base a esos antecedentes se puede encontrar la expresión para R, que es la siguiente fórmula que tenemos aquí. En un diseño práctico no basta determinar el valor de la resistencia. También tenemos que especificar los requerimientos de potencia de los componentes de tal forma que ésta se pueda ser manejada por los elementos utilizados. De la ecuación anterior, es decir, la que tenemos aquí, se puede determinar la corriente máxima que ha de ser circular por el diodo CEDER. Como la ecuación tiene dos incógnitas como la regla práctica, se hace la corriente máxima del CEDER sea al menos 10 veces más la corriente mínima. Luego tenemos esta fórmula. Finalmente, vemos esta fórmula que va a representar a este circuito, que nos permite estimar la corriente máxima que circula por el CEDER, dado que este circuito todas las cargas está recibida por el diodo CEDER. Y la mejor implementación encontrada es utilizar un regulador de tensión CN transistor. Para la etapa 2 vamos a describir los sensores. Utilizamos 3 tipos de sensores en este prototipo: el sensor KY-038, el sensor HC-SR04 y el sensor de luz o un fotorresistor. Para el sensor KY-038, el detector del sonido consiste en el funcionamiento de un detector de ondas sonoras. Dichas ondas son recibidas de forma energética y son enviadas mediante una señal eléctrica hacia el aparato receptor o codificador, en este caso nuestro prototipo. Es una foto de el sensor que vamos a utilizar durante el proyecto. El sensor HC-SR04 es un circuito que se detecta mediante la distancia y es compatible con Arduino. Básicamente el sensor puede detectar objetos a distancia o a nivel de un rango de 2 centímetros a lo largo de 400 centímetros. Su función será que nuestra aspiradora evite chocar contra objetos o caer a una cierta distancia. Y esta es una foto del sensor HC-CR04. Por último tenemos el sensor de luz. Va a ser un sensor resistivo, es decir que su resistencia eléctrica varía en función de la luz que recibe.
Es un sensor analógico, por lo que al leer sus medidas tenemos conectarlo a la entrada analógica del Arduino. Este sensor se va a encargar que mientras la luz esté apagada, la aspiradora puede prenderse y así limpiar la habitación. Mientras la luz esté prendida, eso significará que hay alguien en la habitación, por ende la aspiradora no va a funcionar, ya que tratamos de evitar que alguien lo pise o descuidos del usuario. Etapa 3. Para este proyecto se usarán dos motores de corriente continua. Es el tipo más común de motor, lo que se requiere una alta velocidad, además de que es necesario que tenga suficiente potencia para superar obstáculos como alfombras y desplazar su peso. Lo más conveniente es usar motores DC, corriente continua, con reductor de voltaje. Se implementarán tres motores de corriente continua, dos motores para los movimientos de las ruedas, para el desplazamiento, controlados por una placa de procesamiento y a su vez por los datos recibidos de los sensores, y un motor para el movimiento del cepillo en la parte inferior de la aspiradora. Controlador L298N. El L298N es un controlador de motores que permite encender y controlar dos motores de corriente continua desde Arduino, variando tanto la dirección como la velocidad de giro. También puede ser controlado un único motor de paso a paso, aunque en general preferimos usar dispositivos específicos diseñados para motores paso a paso. La corriente máxima del L298N puede suministrar a sus motores es de, en teoría, 2 amperios por salida, hasta 3 en un pico, y una tensión de alimentación de 3 voltios a 35 voltios. Estructura de un puente H. Para el uso del controlador se puede usar el puente H para alimentar una carga de forma que se pueda invertir el sentido de la corriente que lo atraviesa. La placa simplifica la conexión del puente H. Un puente H es un circuito electrónico que permite a un motor eléctrico DC girar en ambos sentidos, avance y retroceso. Son ampliamente usados en robótica y como convertidores de potencia. Los puentes H están disponibles para circuitos integrados, pero también pueden construirse a partir de componentes discretos. Etapa 4. Se conseguirá una placa de procesamiento Arduino, la cual alimentará por una batería de 12 voltios y un reductor de voltaje, y recibirá los datos de los diferentes sensores y dará instrucciones a los diferentes motores. Resultados: simulación del circuito apagado, simulación del circuito encendido, y se mostrará a continuación el funcionamiento del propio circuito. Se optó por hacer una simulación del circuito en Proteus. Se pueden observar las diferentes componentes del circuito, ya sea el sensor de sonido, el sensor ultrasónico, el fotorresistor, el reductor de voltaje, un controlador de motores L289N, los tres motores indicados y tres LEDs. Una vez encendido el sistema, se puede observar que el fotorresistor está recibiendo demasiada luz y el sensor de sonido está recibiendo sonido. El sistema se encuentra en estado de apagado. Una vez el fotorresistor se encuentra con una luz demasiado pequeña, se enciende el LED azul y el sensor de sonido, al dejar de recibir sonido, se enciende el LED verde y el sistema comienza a funcionar. Una vez el sensor ultrasónico detecta que tiene un objeto a menos de 20 centímetros, el LED amarillo se apaga y comienza la función de girado a la derecha. Si encuentra un objeto en esa misma dirección, girará 180 grados para continuar con su trabajo. Conclusiones. El objetivo principal de este proyecto era obtener un prototipo de robot aspiradora funcional y el resultado final ha sido satisfactorio, obteniendo las siguientes conclusiones al respecto. Se ha obtenido un amplio conocimiento sobre los diversos sensores, componentes, motores compatibles con Arduino y cuál se debe usar en cada circunstancia. Se ha construido un prototipo totalmente funcional de un robot capaz de evitar obstáculos de una forma autónoma. Se ha obtenido un prototipo capaz de aspirar mientras se va desplazando. No obstante, como conclusión general del proyecto, el resultado ha sido bastante satisfactorio, ya que se ha logrado diseñar, construir el prototipo de un robot que evita obstáculos partiendo de cero usando los diversos conocimientos adquiridos a lo largo del semestre. Referencias.